Reinventar la educación. Learning World, en asociación con WISE, una iniciativa de Qatar Foundation. Las revueltas en el mundo árabe han cambiado el rostro político de algunos de estos países. La denominada Primavera Árabe hizo desaparecer a los líderes que habían gobernado durante décadas. Pero estos levantamientos han supuesto también una revolución en la educación. Esta semana repasamos los ejemplos de Libia y de Túnez y hablamos con un experto en el tema. Ha pasado un año desde el inicio de la revolución en Libia y el país se está preparando para una nueva era. Pero ¿cómo se enseña historia en la era post-Gaddafi? Los estudiantes de una escuela de Trípoli aprendieron solamente la versión impuesta por el ex coronel. Ahora los profesores son más libres para expresar sus opiniones, pero los estudiantes creen que aún tienen que cambiar muchas cosas. Durante el régimen de Gaddafi, los profesores se supone que no tenían opinión, enseñaban lo que decían los libros. Hoy en día, profesores y estudiantes tienen un nuevo mundo que enseñar. ¿Cómo están reescribiendo la historia colegios como Nayat Al-Tawhid en Trípoli? Cada tirano tiene su final. Gaddafi tuvo el poder para hacer muchas cosas por este país, pero no quiso hacerlo. En cuanto al plan de estudios, la mayor parte es igual. Nada ha cambiado hasta ahora, excepto en historia. Todo lo que he recibido son los temas del plan de estudios, pero los libros no han llegado todavía. En este momento no hay temas que enseñen los momentos finales de la era Gaddafi. Pero una cosa sí ha cambiado. La administración del colegio y los profesores se sienten ahora libres para hablar y enseñar según sus propias opiniones. En mi vida profesional lamento, como profesora de humanidades, haber tenido que enseñar la propaganda de Gaddafi en contra de la realidad. Lo lamento, me arrepiento completamente. Como musulmana practicante he tenido que enseñar ideas contradictorias y filosofías que no existen en mi religión. Cuando los niños me hacían una pregunta me daba vergüenza y me decía ¿cómo puedo responder? A veces tenía que responder con una mentira descarada. Incluso nosotros, como parte de la administración, veíamos los errores de los anteriores ministros de educación de Gaddafi. Lo comentábamos entre los amigos, pero no podíamos hacer nada. Ahora podemos hacerlo. Mi voz finalmente se puede escuchar. Nadie me puede impedir que hable. Hablar y creer en el futuro, eso es lo que los estudiantes libios quieren ahora. Mi deseo es que la educación mejore aquí, sentirme orgullosa de recibir mi título en Libia y que un día pueda llegar a ser médico y ayudar a la gente. El cambio en la educación todavía no es una prioridad para los líderes políticos de las democracias emergentes. Conversamos con Mohamed Faour, miembro del Centro Carnegie de Oriente Próximo. Vamos a hablar ahora sobre el efecto de la primavera árabe en la educación y las reformas que estos países están planteando. Señor Faour, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el impacto de las revoluciones de la llamada primavera árabe en la educación? Hasta ahora, los nuevos regímenes no habían mostrado indicios de que el cambio en materia de educación fuera una prioridad. Hasta ahora, estos sistemas están solo preocupados por los cambios políticos, legales y económicos, pero es necesario un cambio en los sistemas educativos si se desea crear sociedades estables y prósperas. ¿Cree usted que el panorama educativo será en el futuro completamente diferente en países de la primavera árabe como Túnez, Libia y Egipto? ¿Vamos a ver nuevos modelos educativos? Así lo espero y pienso que sí. Necesitamos que los jóvenes puedan tener una participación política en el sistema democrático que ahora está en proceso de evolución. Necesitamos ciudadanos responsables que conozcan sus derechos y deberes, que sepan cómo defender esos derechos y la manera de comprometerse con sus obligaciones.
Necesitamos personas creativas, capaces de tener un pensamiento crítico, un pensamiento libre e independiente para ser capaces de resolver problemas y también que sean capaces de ser ciudadanos globales y no meramente locales. Entonces, ¿cuáles son las reformas necesarias? Hay tres cosas importantes que deben ser atendidas. En primer lugar, la dirección. En segundo lugar, el desarrollo del profesor y sus capacidades. Y en tercer lugar, está la responsabilidad y la educación cívica. Los estudiantes deben ser educados para ser ciudadanos responsables y esto incluye la capacidad de comprender sus derechos y deberes y ejercerlos. Y esto empieza en el colegio con la participación en las elecciones del Consejo de Estudiantes. أستاذ فاور شكرا لك. شكرا لكم. Como hemos escuchado, la educación cívica es importante para los jóvenes en los países árabes, algo que promueve en Túnez el proyecto que presentamos en el siguiente reportaje. Observamos cómo los estudiantes organizan unas elecciones democráticas entre ellos. Es una manera de preparar a los jóvenes tunecinos para que sean miembros activos de la sociedad y compartan la responsabilidad en la toma de decisiones. En octubre de 2011, Túnez estaba viviendo un momento histórico, las primeras elecciones libres en el país después de una revolución que cambió el mundo árabe. Los estudiantes del colegio Asad ibn al-Furad votaron en esa misma época, elegían a sus representantes. Maha Meksi fue escogida como presidenta del comité de administración, una experiencia pionera en Túnez. Me he presentado porque quiero que se escuche la voz de mis compañeros. Antes los alumnos eran simplemente alumnos. No podíamos dar nuestro punto de vista. Ahora hay libertad de expresión, porque aunque seamos alumnos, tenemos cosas que decir. ¿Por qué nuestra opinión no debería ser tenida en cuenta? El proyecto ELET Junior es una iniciativa de la Cámara Junior Internacional. Los estudiantes elegidos forman un comité de administración que representa a los alumnos del colegio. ELET Junior son unas elecciones en este colegio. Unas elecciones que concluyen con la constitución de un comité de 5 personas. Un presidente y 4 vicepresidentes, cada uno de ellos con una misión. Otro de los principales participantes en este proyecto es UNICEF. Tras la revolución se han puesto de manifiesto muchos problemas en el campo educativo. La educación cívica y la educación para la ciudadanía son dos áreas en las que yo creo nuestra oficina y el Ministerio de Educación tienen que invertir para ayudar al país en su transición democrática. Hoy los elegidos para el comité de administración del colegio asisten a una sesión formativa impartida por un miembro de la Cámara Junior Internacional. Con la presencia del director de la escuela y de sus profesores, están aprendiendo, por ejemplo, cómo llevar su mandato. Les hemos formado para un trabajo muy espinoso y difícil, incluso para los adultos. Cómo llevar una campaña electoral. La formación fue realizada por especialistas, algo que me gustó mucho y me hizo muy feliz. Sentí que el colegio tenía un sentido. Tout simplement ravi. J'ai senti que l'école avait un sens. A pesar de sus 13 años, Maha, la presidenta, es plenamente consciente de la importancia de su función. Siento que tengo parte de responsabilidad en las decisiones, es decir, que soy responsable de mis compañeros, así que debo saber lo que tengo o no tengo que decir. Siento realmente una gran responsabilidad y estoy lista para asumirla. Los chicos elegidos tienen un año para mostrar su valía. Esta primera experiencia determinará que la operación ELET Junior se establezca en otros colegios de Túnez.
Esto es todo por hoy. Háganos saber qué cambio les gustaría ver en la educación. Invitamos a aquellos de ustedes en los países de la primavera árabe a que compartan sus pensamientos en nuestras redes sociales. Antes de continuar, uno de nuestros seguidores en Túnez nos escribe para decir que los titulados universitarios están teniendo allí muchas dificultades para encontrar empleo. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Learning World, en asociación con WISE, una iniciativa de Qatar Foundation.